Hace menos de un mes estaba metiendo una pizza en el horno y ahora estoy buscando piso y revisando presupuestos de abogados. Todo por culpa de un fontanero que tenía que cambiar un simple grifo en casa. Soy Luis Fernández. Ya me conoces, yo era de los que pensaban que esas historias de cuernos eran cosa de otros. Que te engañan cuando eres un marido horrible o cuando todo se va al traste. Pero no, a veces, todo te explota en la cara sin previo aviso. Ese día empecé a notar que algo no cuadraba. Era miércoles. Tenía que estar fuera de casa todo el día. A media mañana, Ana me llamó por teléfono y me dijo que vendría el técnico. Lo dijo con voz alegre, como si por fin se fueran a resolver todos los eternos problemas de la casa. Lo primero extraño ocurrió después. Me cancelaron la reunión de la tarde y volví a casa casi 3 horas antes de lo habitual. Subí las escaleras pensando en darle una sorpresa a Ana y, en cuanto metí la llave en la cerradura, oí su voz, que hablaba muy bajito. Había otra voz, masculina, pero en ese momento no la reconocí. De repente, se callaron cuando giré el pomo. Entro y veo a Ana en el pasillo, vestida con mi vieja camiseta y unas mallas negras. Lleva el pelo recogido a toda prisa y tiene la cara roja, como si hubiera estado corriendo. Detrás de ella está Álvaro, que, según supe después, se apellidaba Rivas y era fontanero. Ana dice que no esperaba que volviera tan pronto, que el técnico está terminando de revisar el tanque. Álvaro propone irse rápidamente, pero Ana insiste en que se quede a comer. Mini drama número 1. Entro en el dormitorio para dejar la chaqueta y veo que la cama está desordenada. Las sábanas están medio sacadas por los lados, la manta en el suelo, la almohada tirada contra la pared. Ana aparece detrás de mí con una sonrisa forzada y dice que se ha tumbado un momento mientras el fontanero cerraba el agua. Paso la mano por la sábana y noto zonas húmedas y, sinceramente, lo primero que se me ocurre es que quizá haya pasado algo en el baño, que se haya roto algo, cualquier cosa. Había tantas excusas posibles que casi me las invento yo mismo. Voy al baño para comprobar lo que ha hecho este Álvaro y veo las herramientas perfectamente colocadas, como si no las hubiera utilizado ni 5 minutos. Pero Ana me ha escrito por WhatsApp que ha estado allí casi 2 horas. La tapa del inodoro está abierta, hay 4 gotas en el suelo, pero no hay señales de que haya desmontado la mitad del sistema. Entonces se me encendió la bombilla. Le pregunto de qué barrio es, cuántos años lleva trabajando como fontanero, tonterías. Habla demasiado. Cuenta detalles de su vida que yo no le he preguntado. Ana se ríe en momentos en los que no hay nada gracioso. Cuando por fin se va, ella lo acompaña hasta la puerta. Se quedan más tiempo del que tardas en bajar las escaleras. Cuando él regresa, Ana se muestra extrañamente cariñosa. Y entonces llega el tercer momento de tensión. Me levanto para ir a la cocina y cruzo el pasillo, donde hace unos meses instalamos una pequeña cámara de seguridad dirigida hacia la puerta de entrada. La instalé yo mismo después de un robo en la casa de al lado. Me detengo frente al dispositivo y me doy cuenta de que todo lo que ha sucedido esta mañana ha quedado grabado. Cada entrada, cada salida, cada paseo de Ana y el fontanero frente a esta cámara. Esa noche, Ana se duerme temprano o finge estar dormida. Me quedo en el salón con el portátil, la casa está en silencio. Abro la aplicación de la cámara, introduzco la contraseña y selecciono la grabación de esta mañana. Pulso, play. Nunca olvidaré la primera imagen. Yo saliendo de casa a las 8:15, camisa planchada, maletín en la mano, dándole un beso rápido a Ana en la mejilla. Todo normal. Le di al avance rápido, viendo cómo el reloj de la esquina de la pantalla corría mientras el pasillo seguía vacío. A las 10:00 aparece él. Álvaro. Mono azul, mochila al hombro, la caja de herramientas en la otra mano. Ana abre la puerta y se ve cómo le toca el brazo mientras se saludan.
No es un saludo frío de profesional, es ese gesto corto, rápido, de confianza. Me noté apretando la mandíbula sin darme cuenta. Durante un rato todo parece lo que tiene que ser. Se le ve pasar con la caja hacia el baño, entrar y salir con rollos de teflón, la llave inglesa, esas cosas. Ana va detrás, le indica algo con la mano. Yo miro la pantalla con la respiración cortada, intentando encontrar algo que pueda decir que me estoy montando una película. Llega el momento en que dejo de poder engañarme. La cámara está fija en el pasillo. Ana aparece en cuadro, se atusa el pelo, se mira de reojo en el espejo de la entrada. Lleva otra ropa distinta a la de primera hora, una camiseta más ajustada. Llama a alguien desde la puerta del baño y Álvaro sale limpiándose las manos con un trapo. Se cruzan una mirada que no es de cliente y profesional. Se meten los dos en el dormitorio. La cámara no ve lo que pasa dentro, solo el marco de la puerta. La puerta se cierra del todo. Miro la hora en la grabación, parpadeo 2 veces para asegurarme de que leo bien. 11:15. Adelanto el video. Minuto tras minuto, el pasillo vacío. Ni ellos ni nadie. En algún momento se oye un golpe sordo, luego una risa ahogada que el micro pilla desde lejos. Mis manos empiezan a sudar tanto que casi se me resbala el ratón. Cuando por fin se abre la puerta del dormitorio, el reloj de la cámara marca casi la 1:15. 2 horas. 2 horas en las que mi mujer y el fontanero han estado encerrados al otro lado de esa puerta mientras yo pensaba que estaban arreglando una cisterna. Álvaro sale primero, se ajusta el mono, se pasa la mano por el pelo. Ana sale detrás con el moño medio deshecho, se ataca las mallas con un gesto nervioso. Yo siento un pinchazo en el pecho, como si algo se moviese por dentro. Podría haber parado ahí, pero le di al play hasta la parte final. Se ve a Álvaro recogiendo la caja, Ana apoyada en la pared del pasillo mirándolo como si se resistiera a despedirse. Caminan hacia la puerta de casa, quedan justo debajo de la cámara. La imagen no puede ser más clara. Ella se le acerca, él se inclina, y se dan un beso largo, de pareja. No hay forma de confundirlo con un gesto educado. Mi cuerpo reaccionó solo, me incorporé del sofá como si alguien me hubiera empujado. Tuve que ir al baño a echar agua en la cara. Me miré en el espejo y tenía los ojos inyectados, la boca apretada, esa cara que se te queda cuando intentas aguantar el tipo en un entierro. Me apoyé en el lavabo con las manos abiertas y noté un temblor raro en las piernas. No era un ataque de nada médico, era simplemente que mi cabeza iba a 1000 y mi cuerpo no daba abasto. Volví al salón y rebobiné la parte de las 2 horas de dormitorio. No se veía nada explícito, solo la puerta cerrada, el reloj avanzando, algún desplazamiento de sombra cuando alguien cruzaba delante. Pero saber lo que sugería esa ausencia de movimiento en el pasillo era suficiente. Cada minuto que pasaba reforzaba la idea de que ahí dentro había pasado justo lo que nunca quieres imaginar. Y aquí llega otro golpe. Mientras miraba la barra de tiempo, me di cuenta de que aquel no era el primer día que aparecía Álvaro en la lista de grabaciones. La aplicación guardaba los últimos 30 días. Empecé a mirar hacia atrás y vi su silueta repetida 3 veces más esa misma semana. Una el lunes, otra el viernes anterior, otra el miércoles de la semana pasada. Siempre a media mañana, siempre 2 o 3 horas de intervalo entre entrada y salida. Noté ese vacío en el estómago que te da cuando te cuentan una mala noticia de golpe. Esto no era un calentón de un día. Esto llevaba al menos 2 semanas repitiéndose, y yo tan tranquilo corriendo de un lado a otro con mis reuniones y mis historias. Copié esa grabación a un archivo, luego a un pendrive. Lo guardé en el cajón de los manteles, como si esconderlo ahí hiciera todo menos real. En la pantalla seguía congelado el fotograma del beso en el pasillo, la mano de Ana en la nuca de Álvaro. Apagué el portátil de golpe,
casi con rabia, y en ese mismo momento oí la llave de Ana en la puerta. Se me encogió la garganta. Tenía la sensación de estar sentado encima de una bomba. Ella entró saludando desde la entrada, dejó las llaves en el cuenco, preguntó qué quería para cenar. Yo noté que se me quedaba la boca seca al intentar responder. Y mientras la miraba moverse por la cocina como cualquier otro día, con su coleta, su sudadera vieja, solo podía pensar en esas 2 horas encerrada en nuestro dormitorio con el fontanero. A la mañana siguiente llamé al jefe y le dije que estaba malo. Ni siquiera tuve que fingir la voz, la noche que pasé ya se encargó de hacer el trabajo por mí. Me despertaba cada 2 por 3 con la imagen del beso en el pasillo clavada en la cabeza. A las 8 Ana se preparaba para irse a la oficina como siempre. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con un café frío en la mano. Le dije que teníamos que hablar. Sin adornos. Ella se apoyó en el respaldo de la silla, con el bolso colgando, y me soltó que si era algo urgente, porque llegaba tarde. Ahí sentí una punzada de rabia subir desde el estómago hasta la cara. Me vi a mí mismo levantando la voz, pero me obligué a respirar hondo y hablar tranquilo. Le dije que había estado revisando las cámaras de casa por lo del robo del bloque de al lado. Ana se quedó quieta, como si le hubiese dado al pause. No parpadeaba. Me preguntó qué tenía que ver eso con ella y con el fontanero. Que había estado arreglando cosas, que qué problema había. Saqué el portátil, lo abrí, le di al play justo en la parte del beso. No dije nada. Solo dejé que se viera a sí misma pegada a Álvaro debajo de la cámara. Se llevó la mano a la boca, se puso roja, luego blanca. Apagó el portátil cerrándolo de golpe, como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Me dijo que no era lo que parecía, que estaba agobiada, que había sido un error, que solo estaban hablando y que el beso había sido un impulso. Yo notaba cómo se me agarrotaban los hombros. Me levanté de la silla, apoyé las manos en la mesa para no empezar a dar vueltas por la casa. Le pregunté qué habían estado haciendo 2 horas dentro del dormitorio. Ana miró al suelo, empezó a hacer círculos con la punta del zapato en la baldosa. Dijo que habían estado hablando, que ella estaba mal, que se sentía sola, que necesitaba sentirse deseada. Que Álvaro había sido un apoyo, que se le había ido de las manos. Yo solté una risa corta, de esas que te salen sin humor. Le dije que como terapeuta no se había lucido mucho, la verdad. Ella se enfadó. Me dijo que yo llevaba meses ausente, que solo pensaba en el trabajo, que llegaba cansado, que casi no hablábamos. Que Álvaro al menos la escuchaba. Que sí, que había estado mal, pero que no era tan grave, que solo habían sido un par de escenas de tonteo. Que no entendía por qué me ponía así si tampoco habíamos estado tan bien últimamente. Ahí tuve otro momento de golpe. Le dije que la cámara guardaba un mes entero, y que ya había visto a Álvaro en casa 4 veces en 2 semanas. Que no me tomara por tonto. Que quería saber si aquello venía de antes, si habían quedado fuera de casa, si había algo más. Ana se sentó, por fin dejó el bolso en el suelo. Se frotó la cara con las 2 manos y soltó que alguna vez habían quedado a tomar algo después de que él viniera, que una vez la había acercado en furgoneta porque llovía. Le pedí el móvil. Sin gritos. Simplemente extendí la mano. Ella lo dudó un momento, luego dijo que no confiaba en cómo estaba yo ahora, que no quería que le rompiera nada, que la estaba asustando. Le contesté que quien había roto algo allí no era precisamente yo. Al final, muy despacio, desbloqueó el móvil y me lo tendió. No hizo falta buscar mucho. En el chat con Álvaro había de todo menos cosas de fontanería. Mensajes a medianoche, fotos suyas en camiseta en el sofá, bromas con doble sentido, un audio donde él le decía que la echaba de menos y que no podía dejar de pensar en su cuerpo. Noté un calor subir por el cuello, como si me hubiera dado el sol de golpe.
Le devolví el móvil y le dije que ya estaba claro que no era una tontería de 2 días. Y allí llegó la revelación que terminó de rematarme. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, me soltó que no había sido solo Álvaro. Que antes ya había tonteado con otro chico del gimnasio, que nunca había ido tan lejos, pero que se sentía diferente desde hacía tiempo, que se sentía vacía y buscaba algo que con nosotros ya no tenía. Lo dijo casi sin respirar, como si arrancarse la tirita de golpe fuera menos doloroso. Me quedé helado. La silla chirrió cuando me senté otra vez. Notaba un zumbido en las orejas. Estuve varios segundos sin ser capaz de abrir la boca. Esa confesión ya no era solo una infidelidad puntual. Era reconocer que mi matrimonio llevaba tiempo colgando de un hilo y yo ni me había enterado. Al final solo pude decir que necesitaba espacio. Que se fuera a trabajar, que yo me quedaría en casa pensando qué quería hacer con todo esto. Ana preguntó si la iba a echar, si iba a llamar a sus padres, si pensaba ir a buscar al fontanero. Me di cuenta de que en su cabeza el problema era el miedo a las consecuencias, no lo que había hecho. Cuando cerró la puerta detrás de ella, la casa se quedó tan en silencio que se oía el ruido del frigorífico a lo lejos. Me miré otra vez en el espejo del pasillo, delante de la cámara, y lo único que vi fue a un tío que ya no tenía claro si quería seguir compartiendo esa casa con esa persona. Y al mismo tiempo, en el cajón de los manteles, el pendrive con la grabación esperaba a que yo decidiera qué hacer con él. Los días siguientes fueron una especie de guerra fría dentro de casa. Ana dormía en el sofá, luego en la habitación pequeña. Yo cerraba la puerta del dormitorio por la noche, aunque sabía que no me iba a dormir del tirón. Nos hablábamos solo para lo básico, qué hay de comer, qué turno haces mañana, cosas así. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, yo me dediqué a hacer números. Abrí mi cuenta del banco, miré las tarjetas, los recibos, todo. Descubrí que había retiradas de efectivo los días que había venido Álvaro, cantidades pequeñas pero repetidas. 40 euros aquí, 50 allí. Me imaginé a Ana pagándole en mano, quizá con algo más que dinero, y apreté tanto el puño que las uñas se me clavaron en la palma. Cancelé las tarjetas adicionales, abrí una cuenta solo a mi nombre y empecé a mover parte del ahorro allí. No era venganza, era supervivencia. Luego vino la parte más oscura de mi plan. Busqué a Álvaro por internet. Encontré su empresa, una pequeña de reparaciones del barrio, su página de reseñas, incluso su perfil en una red social con fotos de barbacoas y camisetas de fútbol. Allí vi que tenía pareja, una chica que posaba con él delante de una furgoneta blanca. Llevaban juntos años, se notaba por las fotos antiguas. Apunté su nombre mentalmente. Imprimí varias capturas del video. Nada explícito, solo la entrada en casa y, sobre todo, el beso en el pasillo. Lo metí todo en un sobre neutro, sin remitente. Busqué la dirección de la chica en las redes, la crucé con el padrón consultando de forma legal en un trámite que yo tenía acceso por mi trabajo y lo envié por correo certificado. No ponía una nota agresiva. Solo que revisara esa grabación que adjuntaba y que decidiera ella misma si confiaba en su pareja. El siguiente mini terremoto llegó un par de días después. Estaba sentado en la cocina cuando sonó el timbre con insistencia. Miré por la mirilla y allí estaba Álvaro, con la cara desencajada. Le abrí porque ya había decidido que no iba a esconderme. Entró sin pedir permiso, empezó a decir que me creía, que por qué había mandado nada, que su novia le había echado de casa. Yo lo miré fijamente y le recordé en qué pasillo se había besado con mi mujer. No hubo gritos ni manos encima. Solo le dejé claro que estaba grabado, que si volvía a acercarse a Ana yo llevaría la misma grabación a su jefe, a la comunidad, a quien hiciera falta. Él intentó justificarse diciendo que había sido cosa de dos, que Ana también había querido.
Le contesté que de ella ya me ocuparía yo, que el ahí solo era un invitado al desastre. Se fue dando un portazo que hizo vibrar el marco de la puerta, pero no volvió a aparecer. Esa misma tarde me llamó el banco para confirmar que había recibido una orden de cancelar un cargo recurrente de la empresa de Álvaro. Era la famosa reparación de la cisterna que iba a pagarse en 2 plazos. Les dije que sí, que quería cancelarlo todo, que la obra no se había hecho como debía. Era una forma de marcar que hasta ahí llegaba la relación económica con esa gente. La cosa con Ana se puso todavía más tensa cuando ella se enteró de que el fontanero estaba durmiendo en casa de un amigo. Llegó una noche con los ojos rojos, me acusó de haber destrozado la vida de un pobre trabajador, de ser un vengativo. Yo la escuchaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Le recordé que el primer golpe lo había dado ella el día que decidió llevarse a ese trabajador a nuestro dormitorio. Ahí aparece otro giro. Me confesó que Álvaro le había escrito diciendo que estaba pensando en denunciarme por difundir imágenes suyas sin permiso. Me lo enseñó en el móvil, como quien enseña una amenaza. Yo cogí el aparato, leí el mensaje entero y luego le respondí muy tranquilo. Le dije que la cámara estaba en mi casa, enfocando mi puerta, y que la ley estaba de mi parte. Que quien se había puesto a hacer cosas que no debía delante de esa cámara había sido él, y que si quería meterse en líos, yo tenía muchas más ganas de defenderme que el de meterse en un juicio. Mientras todo eso pasaba, yo ya había pedido cita con un abogado de familia. Le llevé las capturas, le conté la historia, le pedí que me ayudara a preparar una separación en condiciones. Me explicó las opciones, me habló de papeles, de tiempos, de repartir bienes. Ninguna de esas cosas sonaba a romance, sonaba a cierre de negocio, y quizás por eso me quedé más frío después de la reunión. Era como ver el final escrito en un contrato. Esa noche Ana entró en el dormitorio por primera vez en días. No para dormir, sino para sentarse en la silla frente a la ventana. Dijo que todo se estaba yendo de las manos, que nos estábamos haciendo daño, que porque no intentábamos terapia de pareja, empezar de cero, olvidar al fontanero, olvidarlo todo. Yo la escuchaba y notaba que, por debajo de toda la rabia, ya se estaba instalando otra cosa, una tristeza pesada, como una manta húmeda. Le dije que hablaríamos, pero que antes necesitaba que me dijera la verdad hasta el final, sin medias tintas. Ella tragó saliva, miró al suelo y reconoció que la cosa con Álvaro no había empezado el día de la cisterna, sino un par de semanas antes cuando él fue a casa de su madre a arreglarle también un grifo y ellas dos se habían ofrecido a llevarle un café. Que ahí empezó el tonteo, que luego lo añadió a redes, que el resto ya lo conocía. Cada detalle que soltaba era como un clavo más en el ataúd de la confianza. Cuando Ana salió de la habitación, cerró la puerta muy despacio, como si tuviera miedo de romper algo más. Yo me quedé mirando el techo un buen rato, con la carpeta del abogado en la mesilla. Tenía delante 2 caminos muy claros. O intentar recomponerlo con alguien que ya me había mentido varias veces, o terminar de romperlo pero de manera controlada. No sabía aún cuál iba a escoger, pero sí tenía claro que ya no iba a ser el mismo que antes de darle al play en la cámara del pasillo. Al cabo de unas semanas, dentro de ese mismo mes maldito, llegó el momento de hablar en serio. Habíamos ido tirando como 2 compañeros de piso que se soportan porque no tienen otra. Yo dormía mal, me levantaba con los ojos hinchados, ella parecía ir en piloto automático. La casa, que antes era nuestra burbuja, se había convertido en un sitio donde las paredes parecían escuchar. Propuse que habláramos un sábado por la tarde, sin prisas, sin relojes. Apagué la tele, dejé el móvil en la habitación, me senté en la mesa del comedor frente a Ana. Ella llevaba toda la mañana dando vueltas, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, recolocando cajones. Cuando por fin se sentó, tenía las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Empecé yo.
Le conté que llevaba semanas pasando por todas las fases, desde imaginarme rompiendo cosas hasta quedarme mirando un punto fijo durante minutos sin pensar en nada. Que al principio solo veía el video del beso y quería gritar, pero que últimamente lo que tenía era una especie de cansancio que me salía por los huesos. Le dije que me dolía más su capacidad para mentirme a la cara que lo que hubiera pasado físicamente con Álvaro. Ana no me interrumpió. Respiraba hondo, asentía a veces. Cuando habló, fue en voz baja. Dijo que entendía que me sintiera así, que ella misma se sorprendía de en qué momento había cruzado tanta línea seguida. Que no tenía ninguna excusa buena, que lo de sentirse sola y todo aquello podía explicar una parte, pero que al final había tomado decisiones conscientes. Lo dijo con los ojos muy abiertos, como quien intenta no llorar simplemente por orgullo. Hubo un momento fuerte cuando le pregunté si, de no haber descubierto el video, habría cortado con Álvaro por su cuenta. Tardó demasiado en contestar. Ese silencio de unos segundos se me hizo eterno. Al final reconoció que seguramente no, que quizá habría ido alejándose poco a poco, o quizá no. Ese quizás que soltó fue como un golpe en el pecho. Me noté tragando saliva con dificultad, como si tuviera una pelota en la garganta. Le expliqué lo que había hablado con el abogado. Que teníamos la opción de una separación amistosa, de fijar quién se quedaba con la casa, cómo repartíamos el resto, de decidir si uno pagaba algo al otro según los sueldos. Que no había hijos de por medio, y eso lo hacía algo más fácil a nivel práctico. Al decir todo eso me temblaba un poco la pierna derecha debajo de la mesa, me di cuenta porque la silla empezó a vibrar ligeramente. Ana dijo que no quería separarse. Que quería intentarlo, que aceptaba ir a terapia, que estaba dispuesta a cortar cualquier contacto con Álvaro y con cualquier otro hombre si hacía falta. Que se cambiaría de gimnasio, que cambiaría de número de teléfono. Lo soltaba casi atropellada, como si estuviera haciendo una lista de propósitos de año nuevo. La miré a los ojos y en ellos vi miedo, pero también costumbre. Costumbre de nuestra vida juntos, de nuestra rutina. No estaba segura de si me estaba pidiendo una oportunidad por amor o por no perder ese colchón. Otro momento de tensión fue cuando saqué el pendrive del cajón y lo puse encima de la mesa. Le dije que ese archivo era, ahora mismo, el punto cero de nuestra historia reciente. Que podía quedarse guardado para siempre en un cajón, o podía acabar en un juzgado si la cosa se torcía. Que yo no era un santo ni pretendía serlo, pero que la única forma en que yo podría plantearme seguir con ella era si no volvía a tener que mirar ninguna pantalla para enterarme de qué hacía. Ana alargó la mano hacia el pendrive, luego la retiró. Me dijo que le daba miedo que lo tuviera, que era como vivir con una bomba, que nunca sabría si la iba a usar. Yo le respondí que así me había sentido yo al descubrir que en mi propia casa se podían esconder cosas así sin que yo lo supiera. Me di cuenta de que nos hablábamos a través de objetos, de pantallas, de pruebas, en vez de hacerlo desde lo que realmente sentíamos. Al final le dije algo que llevaba tiempo dando vueltas en mi cabeza. Que por mucho que intentáramos reconstruir, yo ya no era el mismo. Que no sabía si podría volver a tocarla sin que me viniera a la cabeza la imagen del fontanero saliendo del dormitorio. Que no era un castigo hacia ella, era simplemente la forma en que mi cuerpo había registrado lo que había pasado. Le conté que algunas noches había intentado imaginarme una vida sin ella, y que cada vez me costaba menos visualizarla. Ana se llevó las manos a la cara y esta vez sí, rompió a llorar de verdad. No ese llanto contenido de otros días, sino uno de sollozos largos, de respiración entrecortada. Yo me quedé quieto, sin acercarme. No por crueldad, sino porque sabía que si la abrazaba en ese momento iba a confundir mis propias emociones. Tenía el pecho apretado, pero también una especie de claridad rara, como cuando por fin tomas una decisión difícil en el trabajo y sabes que, aunque duela, es lo menos malo. Le dije que necesitaba una decisión conjunta. Que seguir así,
en medio de esa tierra de nadie, nos estaba desgastando. Que o apostábamos por separados, o apostábamos por seguir pero con un plan muy claro. Que me dijera que quería hacer ella de verdad, no lo que pensaba que yo quería oír. Ana se secó las lágrimas con la manga, respiró hondo varias veces y me miró fijamente. Y ahí, con la voz todavía temblorosa, soltó que si yo de verdad no veía posible volver a confiar en ella, prefería que nos separáramos ya y no alargar la agonía. Que le rompía el alma, que le daba pánico, pero que no quería vivir con alguien que la mirara cada día como si estuviera esperando el siguiente error. Mientras decía eso, sus manos dejaron de temblar. Había tristeza, pero también una especie de rendición. Nos quedamos así, en silencio, con ese acuerdo flotando en el aire, sin firmar todavía, pero casi hecho. Yo sentía el corazón golpeando fuerte, no de rabia ya, sino de vértigo. Sabía que, en cuanto uno de los dos pusiera por escrito esa decisión, todo cambiaría para siempre. Al final, no tardamos tanto en plasmarlo en papeles. En las siguientes 2 semanas, dentro de ese mes que lo cambió todo, fuimos al abogado juntos. Firmamos una separación de mutuo acuerdo. La casa se quedó para Ana, que se podía permitir el alquiler y no quería irse del barrio. Yo opté por alquilar un piso pequeño a 15 minutos andando, cerca del río. Repartimos los muebles casi como quien reparte cartas en una partida. Este sofá para ti, la mesa del comedor para mí, la tele grande para ti, el escritorio para mí. El día que me llevé mis últimas cajas, Ana estaba en la cocina, recogiendo platos. No hubo grandes discursos, ni escenas de película. Ella se acercó a la puerta, nos miramos unos segundos. Dijo que sentía de verdad haber llegado a ese punto. Yo asentí y solo pude responder que ojalá hubiera hablado conmigo antes de meterse en la cama con nadie. Fue simple, seco, pero era lo más honesto que me salía. De Álvaro supe por terceros que se había ido de la empresa donde trabajaba, que había cambiado de furgoneta, incluso de barrio. Supongo que su vida también se puso patas arriba. No voy a decir que me alegre de su desgracia, pero tampoco derramé ninguna lágrima por él. Cada uno elige en qué casas cruza ciertas líneas. Los primeros días en el piso nuevo fueron raros. Dormía solo, sin el ruido de fondo de Ana abriendo cajones o del agua corriendo en la ducha. Me sorprendía a mí mismo preparando café para 2 por inercia. Alguna noche me despertaba convencido de que había oído la llave en la puerta, y tardaba unos segundos en recordar que ya no era nuestra puerta, sino la mía. Empecé a ocuparme de cosas sencillas. Colgar mis pocas fotos, montar un armario barato, aprender qué autobús pasaba por la puerta. Volví a quedar con amigos a los que llevaba meses diciendo que no. Les conté lo justo, sin detalles morbosos, pero sin mentir. Era extraño decir en voz alta que me había separado porque un fontanero se había convertido en algo más que un profesional de confianza en mi casa, pero curiosamente, al nombrarlo, el tema se hacía más manejable. Con Ana, el trato se quedó en mensajes puntuales para temas prácticos, lo que quedaba por pagar, fechas de firmas pendientes. Ninguno de los dos buscó al otro para hablar de sentimientos. Creo que los dos sabíamos que, si abríamos esa puerta, sería más difícil asentarse en la decisión. Hubo un momento en que ella me envió un mensaje diciendo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había actuado como había actuado. Le contesté que me alegraba, que era buena idea. Y ya está. El pendrive sigue en un cajón, esta vez del piso nuevo. A veces me planteo borrarlo, tirar la memoria, hacer ese gesto simbólico. Todavía no lo he hecho. No porque quiera tenerlo como arma, sino porque forma parte de la historia que me ha traído hasta aquí. Igual algún día lo borro y cierro ese círculo. De momento, simplemente está ahí, sin molestar, como un recordatorio mudo de que hay cosas que no viste venir, pero que se quedaron grabadas.
Lo que he entendido de todo esto es menos profundo de lo que igual te esperas. No voy a soltar grandes frases sobre el amor o la vida. Simplemente he visto que, por mucho que te creas que tienes controlado tu mundo, basta que una persona con la que compartes la cama empiece a vivir una vida paralela a tus espaldas para que todo se tambalee. Y que a veces, la única forma sana de reaccionar no es montar un drama eterno, sino aceptar que se ha roto algo importante y moverte a otro sitio donde puedas respirar. Ahora mismo mi futuro tiene cosas muy simples. Terminar de acostumbrarme al piso nuevo, volver a recuperar hobbies que abandoné, quizá en unos meses apuntarme a terapia yo también, por entender mis propias partes en esta historia. No estoy pensando en nuevas parejas, ni en grandes aventuras. Estoy pensando en poder ir a casa al final del día y no sentir esa tensión en el pecho. Si algo me llevo de este mes es que ya no me da vergüenza decir que me han engañado. Me dolió, me encogió el cuerpo, me hizo replantearme muchas cosas, pero no me define entero. Soy Luis, para algunos Mario, el que instaló una cámara para sentirse más seguro y acabó viendo cómo su matrimonio se desmontaba en 2 horas de grabación. No es el final que habría elegido, pero es el que hay. Y desde aquí, al menos, sé que lo próximo que construya lo voy a hacer con los ojos un poco más abiertos. Y con el pasillo siempre bien vigilado, ¿para qué te voy a mentir?